primero quiero agradecer a la Comisión Directiva del Espacio de las Pioneras por darnos el lugar para poder hacer la charla. Esta charla está organizada e impulsada por Siembra. Le agradecemos también por el soporte de la grabación, se va a estar transmitiendo en vivo y por las redes sociales. También le agradecemos a la investigadora y comunicadora Emilia Medina, que va a estar redactando un artículo que va a salir en la diaria. El encuentro lo estamos titulando como Políticas Deportivas de Género, es con el objetivo de poder debatir sobre la coyuntura de las carreras profesionales de las deportistas mujeres en Uruguay. Asumimos que las trayectorias deportivas deben ser acompañadas por la política, que faciliten el desarrollo, que tengan apoyo, que sustenten y que proyecten el crecimiento del deporte femenino en Uruguay. Agradecemos también a los que están escuchando acá y a los que van a participar. Ahora vamos a presentar a los exponentes. Martina Pastorino, investigadora y docente del Instituto Superior de Educación Física. Gracias, bienvenida. Florencia Soma, jugadora profesional de básquetbol, bueno, recién acaba de retirar, pero es de básquetbol. Margarita Agún, que es de atletismo, y Valentina Silva, jugadora de fútbol. Bueno, muchas gracias a todas y bienvenidas. Para la organización de este encuentro, primero pensamos en un bloque de preguntas que las expositoras van a ir contestando. Después de esas preguntas que yo les voy a ir planteando, vamos a abrir un espacio de preguntas si tienen para hacer un debate entre los que están asistiendo y las expositoras. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Flo, ¿qué te inspiró a dedicarte al básquetbol en Uruguay, al deporte? Bueno, primero, buenas tardes para todos. Personalmente, de chica siempre estuve muy familiarizada con el deporte, por una cuestión familiar más bien. En mi caso, desde el lado de mi padre, practicaba básquetbol. Y bueno, yo en la escuela hacía handball, que era el deporte que se ofrecía en ese momento para las niñas, así como el fútbol para los varones. O sea que mi vínculo con el básquetbol, mi conocimiento hacia el deporte viene por un tema familiar y a partir de ahí tener que acercarme a un club para poder practicarlo porque bueno, dentro de lo curricular o lo que era la escuela en ese momento estaba como bastante preestablecido a que tenían que jugar los varones y a que teníamos que jugar las niñas. Nada, por suerte pude conocer el deporte, como todo niño en su momento practiqué todos los deportes que tenía al alcance y que había en el club y bueno, ya un poquito más grande tuve que optar por uno de los deportes y el básquetbol por el dinamismo que tiene, por cómo se juega y bueno, un poco por esa adrenalina que genera la competencia personalmente fue que me hizo optar por el básquetbol. Vale. Bueno, la misma pregunta, ¿qué te inspiró a dedicarte al fútbol en Uruguay? Bueno, buenas tardes, primero que nada. Yo también desde muy chiquita relacionada al deporte, en la escuela amaba el deporte que haya, hice jamás al fútbol en particular. Todavía nada, siempre jugaba recreos y si bien estaba para competir con el colegio, nunca pude participar porque era para varones. Y nada, en el liceo sí había fútbol femenino. Yo me cambié de liceo y empecé a participar en el fútbol femenino. Y hay un año que el mismo técnico del liceo quiere abrir un plantel en Angelao. Y nada, fue como ahí que fui a probarme en realidad a otro cuadro. Y quedé ahí ya, sí, el fútbol femenino. Málaga, ¿qué te inspiró a vos a dedicarte al atletismo en Uruguay? Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Yo no había entendido bien, creía que venía a mirar. Pero bueno, de todas maneras me gusta así compartir. Veo gente muy joven, que me encanta porque realmente está muy bueno que la juventud logre impulsar
impulsar todos estos temas, ¿verdad? Y la discusión, la reflexión sobre los temas. Bueno, yo les tengo que decir que yo soy atleta desde la panza de mi madre, no pude elegir otra cosa porque era como esa pasión que me perseguía constantemente y yo no me dejaba alcanzar. Entonces, para mí, eso es así, decididamente el deporte. Pero yo, como las compañeras, también proveo otros deportes. Pero recuerden, yo tengo 70 años, en esa época no era tan fácil acceder a los deportes. Y de una familia tan humilde como la mía, el atletismo fue lo que más, digamos, más accesible a poder participar. Lo único que precisaba eran unos campeones y bueno, y poca cosa más como para poder estar donde querías estar. Y yo siempre digo, correr te hace sentir una sensación que bueno, yo creo que todos ustedes la deben sentir también porque también corren dentro del deporte que hacen. Pero es como una sensación de libertad, de poder hacer eso que el viento te pegue en la cara y que sigas. Parece que fuera rapidísimo, y bueno, pero esa es la idea. Bueno, muchas gracias. Martina, ¿por qué es importante la investigación o dar lugar a la reflexión sobre las políticas deportivas en clave de género? Buenas tardes a todos. Pensé que iban a preguntar por qué han hecho deporte. Voy a hablar de mi trabajo, mejor. Bueno, en realidad en Uruguay los estudios sobre deporte son bastante recientes. Pensar el deporte en clave académica es algo que es nuevo, incluso también en la región. Y también pensarlo desde una perspectiva que nos permite también analizarlo como un lugar social de relevancia, un lugar donde se producen un montón de elementos de la cultura y entonces también podamos pedirle más, podamos exigirle más en términos, por ejemplo, de igualdad. Y entonces, la relación entre academia y deporte no ha sido siempre tan fluida, digamos, estamos intentando que eso sea, y en general, digamos, deporte, venimos del deporte, porque nos encanta, no lo hacemos porque no nos guste, sino al contrario, porque nos encanta. Y bueno, y estamos como intentando de alguna manera lo que es la actividad universitaria, en este caso en el liceo, en Novelar, apostar a esto. Y después hay otro vínculo que tampoco no siempre es tan fluido, que es entre la academia y la política pública, ¿no? De cómo se puede pedir asesoramiento o cómo desde la universidad podemos dialogar con los espacios de gestión política donde después se llevan adelante determinadas acciones concretas que pueden, ¿no? Transformar el deporte. Y ese vínculo, diría, todavía está por consolidarse. Bien, ¿y cuál es la situación actual en cuanto a igualdad de género en el deporte, tanto a nivel local como global? Bueno, arranco por lo global, aprovechando los Juegos Olímpicos. Me imagino que todo el mundo se habrá enterado de una manera u otra de las repercusiones que hubieron estos días a partir de lo que fue la noticia de la boxeadora argelina, cuestionada por su lugar como deportista de los Juegos Olímpicos. Y eso nos recuerda que si bien hemos avanzado un montón en la agenda de derechos, en un montón de ámbitos, el deporte es un lugar que se guarda sus conservadurismos, en el que hay cosas que no parece que puedan discutirse, digamos, ¿no? La boxeadora argelina tiene una condición física que se llama hiperandrogenismo, así que produzca más testosterona en su cuerpo de lo que está esperado por la normalidad consumida sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y eso la pone en un lugar de recibir una serie de discursos sexistas, como también súper racistas, en el cual se discute sobre su propia condición, ¿no? para el deporte. En el caso de los deportes olímpicos, todas las mujeres deportistas tienen que someterse a test de comprobación de género. Eso, así como se hace el test de antidopaje, la misma agencia de antidopaje que es la WADA, también comprueba que las mujeres, en términos hormonales, estén dentro de los márgenes esperables por la Organización Internacional para poder competir. Porque si surge cualquier corporalidad definida como masculina, como cis masculina, en una competencia femenina tendría ventajas deportivas, tendría ventajas en términos de performance. Esta semana hemos escuchado todo
en la prensa, incluso periodistas que por momentos tienen discursos muy progresistas. En esto también se nos juega el conservadurismo, ¿no? Todos los valores pegan más fuerte, todos los valores tienen más fuerza, entonces, ¿cómo un valor le va a pegar a una mujer, ¿no? Y aparecen esos discursos, que si viera un cuerpo trans, que si viera un cuerpo no sé qué. Y esa escena mediática, de alguna manera dibuja lo que pensamos que el deporte debe ser, ¿no? Y para quién debe ser. Eso es lo más complejo, ¿no? Porque hablamos de inclusión, hablamos de equidad, pero cuando hablamos del deporte no. Y eso un poco es correlato de lo que pasa en otros países, ¿no? Y en nuestro país eso no es lejano en cuanto a las categorías deportivas, cómo se construyen, pero también en cuanto a las posibilidades de práctica. Y acá seguramente las deportistas van a contar mucho mejor cómo es para una mujer, o cómo también puede ser, podríamos pensar, para otras disidencias, personas que no se identifican con la categoría cis, o las diversidades sexuales, cómo viven el deporte, o cómo son incluidas o excluidas de la práctica deportiva de diferentes maneras. Sobre todo cuando hablamos de deporte profesional, ¿no? Deporte de competencia, deporte de élite, como quieran llamar, ahí es cuando, la categoría es indiscutible. Y las corporalidades que se espera que entren ahí son sumamente estructuradas a nivel que se mide por unidad de nanomoles de testosterona en sangre, esa es la medida, o sea, es muy estricto, ¿no? Entonces, diría que la situación en Uruguay un poco responde a esta dinámica. Todavía no existen políticas estabilizadas y proyectadas en el largo plazo para pensar en la inclusión de mujeres en el deporte, pero también de las disidencias y cómo mejoramos los espacios de práctica deportiva, también en términos de seguridad, ¿no? Y de convivencia. Flo, ¿crees que hay suficientes oportunidades para las mujeres en el básquetbol en Uruguay? Y por el tema de ser mujer, de género, ¿tuviste a lo largo de tu carrera alguna traba por eso, algún impedimento, algún problema? Respecto a la primera parte de la pregunta y un poco también enganchando con lo que veníamos hablando, creo que hoy hay muchas más oportunidades que antes. Todavía falta para alcanzar la equidad, evidentemente, pero creo que es importante, no solo en estas instancias, sino en el día a día, lo que podamos ir como deconstruyendo, debatiendo, preguntando respecto a esto de la boxeadora. A mí, que además de la parte deportiva estoy en la docencia, con varones justo entre 16 y 18 años, obviamente que el otro día era como el comentario, ¿no? Entonces creo que también podemos como aprovechar esa instancia para ver, no solo por lo que magnifican las redes, que además salió como de todo, cualquier cosa, pero de poder sí invitar a todos a reflexionar desde ese lado, de todo eso que nos vino dado, hablando de los Juegos Olímpicos, que en los primeros Juegos Olímpicos ni siquiera participaban las mujeres, no estaba ese lugar. Después creo que la primera mujer participa, no sé si en Atenas o en qué juegos es que empieza la participación de la mujer. Y hoy ni nos cuestionamos que hay deporte femenino, que haya mujeres participando en los Juegos Olímpicos. Entonces, creo que ese es el camino a que las preguntas que nos hacemos hoy varíen respecto a las preguntas que nos vamos a hacer dentro de unos años. Ahora es imprescindible para eso que lo cuestionemos, porque hay millones de cosas que nos han venido dadas dentro del deporte, sin ir más lejos, a qué deporte tenían que participar las mujeres, a qué deporte tenían que participar los varones, y si nos vamos del deporte al rol que le ha sido asignado a la mujer desde hace mucho tiempo. Que todo eso ha ido cambiando justamente por el debate, por la reflexión y porque cada uno tiene que ser idóneo para desarrollar la tarea que tenga que desarrollar y no tiene que depender, desde mi punto de vista, de una cuestión de género. Si me preguntás en el básquetbol, creo que se han ido abriendo muchas más oportunidades justamente por esto. Ahora, creo que es súper importante, por lo menos en el club en el que me ha tocado jugar a mí, desde que empecé a jugar al básquet desde chiquita, que creo que esos espacios que hemos ido abriendo lo hemos hecho, además de convenciendo y de que porque los dirigentes estén convencidos, valga la redundancia, de que ese es el camino,
porque las propias mujeres también hemos mostrado que necesitamos esos espacios. Claro, igual vos tuviste la suerte de estar en Malvin, que Malvin es un equipo que se ha caracterizado por impulsar el básquetbol femenino y como que siempre han tenido mucho apoyo. Digo, pero más allá de eso, de la particularidad de que vos estás en Malvin, pero tenés la realidad de un montón de compañeras que están en otros Totalmente, equipos. vale, pero no te olvides que si bien el Malvin quizás sea referente en básquetbol femenino hace mucho tiempo, fue una pelea que tuvimos que dar desde adentro. Porque en el propio Malvin los varones practicaban en la cancha adentro y las mujeres practicamos en la cancha afuera. O sea, yo practicaba en la cancha afuera. Entonces, esa realidad que hoy se ve fue modificada y tenemos las mismas horas de cancha de los varones y las mismas horas de cancha de las mujeres por una pelea que las propias mujeres fuimos dando. Y no del lado de exigir, no, yo no practico más hasta que no me pase para abajo de un techo, sino de justamente, bueno, demostrar que el deporte era para todos. Tratando el básquetbol femenino para el básquetbol masculino. Que después uno vende más o vende menos, o que las realidades del deporte masculino y femenino, dependiendo de la disciplina, son distintas, sí. Pero creo que lo importante es que le podamos dar a cada uno lo que realmente necesita para desarrollarse al máximo de sus posibilidades. Que hoy exista el básquetbol femenino en Malvin, o que la federación tenga básquetbol femenino, o sea, que exista el básquetbol femenino en Uruguay, no tiene que ser porque sí, porque tiene que existir. Entonces, para el nivel internacional no me condicione con el masculino, pongo femenino y listo, o le doy al femenino las condiciones para que se desarrolle. O sea, como la diferencia entre incluir e integrar. O sea, te tiro para adentro o te tiro para adentro, pero bueno, ¿qué necesitas para poder desarrollarte al máximo de tus posibilidades? Sin comparar con el masculino, porque es distinto. Bueno, ahí ya mostraste una dificultad desde el género, ¿no? El tema de, bueno, yo por ser mujer entreno afuera y el hombre entrena adentro. Pero aparte de esa dificultad, que es una dificultad importante, notoria, y si lo llevamos al año, el frío, la lluvia, todo, o sea, nos están poniendo en desventaja. ¿Has tenido que atravesar otro obstáculo que sea claramente por tu género? Bueno, lo que pasa es que siempre se habla como que el básquetbol femenino está en crecimiento y se está desarrollando y de cada año que pasan cosas las magnificamos y decimos, bueno, hicimos historia porque se transmitieron las finales en la tele por primera vez. Ahí es algo que como que seguimos todos los años peleándolo y es algo que no se consolide. Entonces este año, dentro de unos meses, cuando vean en algún lado que se van a televisar las finales, otra vez lo vamos a aplaudir. Cuando es una cosa que ya pasa hace 4 años y que ya debería estar, ¿por qué tenemos que volver a dar esa pelea en vez de ir creciendo y consolidándonos? Entonces me pasa muchas veces cuando voy a charlas exclusivas con el femenino que la pregunta es ¿cómo viene creciendo el deporte? Bueno, vamos a ser eternos, vamos a crecer eternamente o en algún momento nos vamos a consolidar y vamos a poder empezar como a apuntar a otros lados. Entonces, bueno, justamente por todo eso como viene dado, no es solo lo de la cancha, es una pelea hacia todo. En Uruguay el básquetbol femenino recién se profesionalizó hace 2 años y que quizá no en todos los clubes todas las jugadoras reciban un sueldo, que es incomparable, o sea, no poder vivir del básquetbol hoy en Uruguay. Pero bueno, es un paso y seguramente dentro de 10 años sea otro ese salario que perciban las jugadoras porque haya todo otro entorno que acompañe eso desde la sponsorización, desde los lugares, desde todo. Entonces, nada, es una pelea en la que creo que estamos todas desde todos los rubros, que bueno, que estamos mejor, pero todavía falta un montón. Bien. Martina, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las políticas deportivas de género? ¿Y cuáles son las estrategias que se están utilizando para poder superar estos desafíos? Bueno, cuando pensábamos un poco la elección de esta mesa, decíamos, vamos a aprovechar que es año electoral y vamos a pedirle al sistema político que integre dentro de los debates las políticas de género en el deporte, ¿no? Bueno, hablábamos con Mateo que está haciendo su tratamiento en la rodilla, que de acá saliera algo para poder llevar a los diferentes partidos políticos, ¿no? Como qué se necesita para avanzar, para crecer. Por lo menos en los que puedan proyectarse en una conceptualización progresista, ¿no? Porque ahí también depende de qué lugar nos posicionemos políticamente para mirar el deporte, ¿no?
decía más antes, el deporte es un lugar súper conservador, que replica de una forma muy inteligente, estratégica, las dinámicas del mundo actual en términos de mercado, en términos sistémicos y por supuesto en términos de relaciones de género. Entonces disfrutar ese espacio de la política implica pensar la transformación para la igualdad, implica pensar en oportunidades, implica intervenir el deporte para pensar que es de más acceso para todos y todas. Entonces no cualquier política le puede hacer frente a este sistema tan conservador que es el deporte. Y dentro de eso hemos tenido todavía poca experiencia. También hay que pensar que la política consolidada para el deporte, digamos, empieza en el último gobierno del Frente Amplio con la creación de la Secretaría Nacional del Deporte, como un primer quinquenio en el cual se intenta una política de Estado para el deporte nacional. Y bueno, después con 5 años de conservadurismo en el gobierno, íbamos a generar transformaciones en ese ámbito, ¿no? Entonces ahora tenemos como el desafío de pensar a futuro, digamos, con mucha esperanza, cómo podemos debatir ese lugar político, ¿no? Y entonces, en este aprender a hacer políticas nacionales de deporte, la política de género todavía no ha aparecido en Uruguay claramente, o sea, con una proyección clara. En lo que fue el Plan Nacional Integrado de Deporte aparecían algunas ideas sobre el apoyo sobre todo a deportes donde hubiera participación de mujeres, o deportes que tenían una participación mayor de mujeres en ese momento, y ahí se apoyaron, por ejemplo, se apoyó el hockey, se apoyó la gimnasia artística, ¿no? Como deportes que parecían, no sé, visiblemente femeninos, digamos, ¿no? Hubiera un número de participantes realmente alto. Pero bueno, ahí por ejemplo me parece interesante mirar los casos regionales, ¿no? El caso argentino, el caso brasileño, que tienen secretarías específicas de género en las secretarías de deporte. Y ahí también el desafío, y esto es también para empezar a conversar sobre esto, tiene por lo menos 3 patas, ¿no? Primero una pata que es de apoyo, sin duda, estructural, económico, legal, a los y las deportistas, porque en este caso la falta de apoyos deportivos y económicos, por ejemplo el sistema de becas, o en este momento el único sistema de becas para deportistas que hay es a través del Ministerio de Defensa. Se les da un cargo militar a los deportistas para que puedan cobrar ese sueldo. Es un primer intento, también imitando una política que había en Brasil. Pero no hay otro tipo de apoyo, digamos. Tampoco hay apoyos legales, no sé, por ejemplo, ingreso a OPS, derechos jubilatorios, cobertura médica, seguridad médica, eso no tienen los deportistas en Uruguay, más allá de que ellos tengan contratos y entre los contratos buenos, ¿no? Entonces ahí hay como toda una pata que seguro hay que pensar. Pero después para mí hay una cuestión que es muy importante que tiene que ver con la protección, con las políticas de protección. Entonces hay que pensar en una política que piense el trabajo para la promoción de espacios no violentos, de espacios que no discriminen, en particular por género, espacios libres de acoso, violencia y discriminación, mecanismos de atención a eso. Hoy en día, si una deportista vive una situación de acoso, abuso y violencia en el deporte, no tiene un lugar específico donde ir a denunciar, porque va a hacer las vías legales, por las vías penales, pero no lo puede hacer específicamente a través de la política deportiva. Algunos espacios lo están teniendo, algunos clubes están construyendo primeros protocolos. Por ejemplo, el día conversábamos con compañeros de las comisiones de género, por ejemplo, de Peñarol, o de Racing, o de Danubio, que van pidiendo a los clubes que se hagan esos protocolos, que a veces se aprueban, pero después no tienen financiación, es imposible aplicarlo, ¿no? Esas personas capacitadas para eso, que puedan entender que son los seguimientos de esos espacios. Y después hay un tema con la formación, que es un sector más identificado, la formación de formadores del deporte, que ahí también tenemos como mucho para pensar. Para darles un ejemplo, en la licenciatura en educación física casi que no hay formación específica de género, hay una materia que es optativa nomás, y después hay las formaciones en tecnicaturas, que son las que en general hacen que después se dediquen al entrenamiento deportivo, no tenemos ninguna formación. Entonces también nos toca pensar cómo formamos a quienes después están adelante en los planteles deportivos. Y ahí me da gracia porque decía, bueno, no es solo hacer el deporte, ¿no? También qué lugares las mujeres no estamos ocupando, en lugares de técnicas deportivas, incluso en el fútbol femenino, la mayor cantidad de entrenadores acá en el fútbol femenino son varones, no tienen que haya mujeres técnicas de fútbol, las hay. El tema es que no les damos el lugar. Árbitras, preparadoras físicas, fisioterapeutas, periodistas,
dirigentes, gerentas del deporte, casi no hay. Entonces ahí también hay como todo un espacio de trabajo a consolidar, porque no es que, como realmente escuchaba a Patricia Puyol que decía, no es que no estamos, no es que no hemos estado en el deporte, no es que no existimos en el deporte. Todos estos años, las mujeres estamos, solo que no nos han invitado, no nos han dejado, no nos han permitido estar en determinados espacios que son sustanciales del mundo deportivo. Marga, vos que sos la que tenés la carrera más larga de las que estamos hablando, ¿vos creés que existieron programas o iniciativas que fueron efectivas para promover la igualdad de género en el atletismo? Me dijiste vieja, No, experiente. Ay, qué horror. Bueno, es complicado ese tema, ella lo estuvo planteando muy finamente y bueno, con conocimiento de la causa, ¿no? Pero no existen políticas de género. Existen, digamos, algunos ejemplos, algunas cosas muy puntuales que se fueron logrando, como dijo muy bien la compañera, a fuerza de pelea, de lucha interna, que aún no se han superado. A mí me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos ahora, hubo un caso de una pareja, que era un varón y una mujer, que tuvieron una indisciplina. A ella la mandaron para Brasil, al varón lo amonestaron. Y yo me pregunto, ¿por qué? Si ambos estaban juntos, hicieron la misma indisciplina, pero ojo también, que ella se había quejado con respecto a la posición en la posta. Así que si sos mujer, mantenete callada, porque no está bien que una mujer pelee tanto. No está en buena posición para pelear. Las muchachas de voleibol han denunciado infinitas veces a su entrenador porque las denigran, les dice gorda, de todas las formas posibles de denigrar a una persona, la denunciaron ante su federación y no le dan la razón a ella, a pesar de que incluso hay varones que las acompañan, porque han sido testigos de esos maltratos y denegaciones. Entonces, ser mujer complica la cosa, y ser mujer en el deporte la complica el doble. Yo creo que tenemos que atacar ese tema con muchísima delicadeza, pero ser muy persistentes. Si no, no se va a lograr nada. Bien, o sea que afirmás que no hay política de género en el atletismo que haya apoyado, que haya ayudado a que se supere, que... Hay atletas que han sido, están siendo apoyadas, María, Débora, pero no es una política de género para todos. El tema es ese, que no es solo desde ese punto de vista, que la mujer tiene que lograr todo a pochazo. Entonces, en el caso de nosotros tenemos dos prácticamente, tres por Manuela, Verónica me puede ayudar, porque ella también es atleta. Pero no es solamente, yo creo que el apoyo tiene que venir por un montón de lados, como le dan a los hombres. Es decir, no tenemos por qué ser diferentes, ¿verdad? En ese aspecto. Hay otros aspectos en los que somos diferentes y nadie va a querer, no sé, tener más testosterona, por ejemplo. Pero es un caso que fue ahora que lo mencionó ella. Pero no es ese el único lugar para apoyar a la mujer. Porque no tenemos dirigentes, porque no tenemos gerenciamiento femenino, porque hay muchos otros lugares donde la mujer está peleando por avanzar y no le ponemos muro adelante, se le pone. Yo no sé si esto es mucho más complejo de lo que lo estamos tratando, ¿verdad? Digo, hay muchas cosas para conversar que podemos trabajar. Yo estoy en una unidad temática de deporte y aportamos lo que podemos. Ahora vamos a ver qué de todo eso se podrá llevar adelante a futuro. Martina, ¿qué hitos importantes se han logrado en la
de género en los últimos años? Más allá del eslogan de los Juegos Olímpicos de ser los primeros paritarios. Yo creo que en Uruguay, si hay hitos en relación a pensar que hay más mujeres visibilizadas en el deporte, tiene que ver con impulsos individuales y colectivos que puntualmente toman la posta y denuncian y pasan cosas, ¿no? El caso puntual del Vasco del fútbol hay que mirarlo muy bien porque, bueno, está pasando esto de los procesos de profesionalización y la lucha que se da para que eso suceda, ¿no? Pero eso lo vemos porque vemos para las jugadoras sentándose en las canchas en vez de jugar, porque dicen, para que la gente vea, para que la prensa vea la realidad, la desigualdad, los salarios, las condiciones de trabajo, ni siquiera el trabajo, ¿no? Porque hay una vulnerabilidad absoluta en relación a los contratos vinculantes entre las jugadoras y los clubes cuando los hay. Y bueno, lo mismo el caso del básquet, ¿no? Que además son dos deportes que en particular en Uruguay son los únicos que seguramente tienen una tradición más grande en cuanto a profesionalización de los equipos masculinos, donde se mueven más capitales, donde se televisa, donde hay como otra dinámica, y son espacios que han sido históricamente ocupados por varones. Entonces, los avances en ese sentido tienen que ver con esto, con colectivos de mujeres que también queremos jugar en la cancha de adentro, no queremos depender de si llueve o si hace frío, queremos usar las instalaciones del club, que nos atienda el equipo médico del club, que no sé, que la federación nos reconozca y nos pague los viajes, no nos haga vender ravioles para ir a la competencia sudamericana. Y si hay avances, han sido en ese sentido. También creo que el avance en la agenda de derechos ha hecho que correlativamente se mire el deporte, ¿no? Todavía muy tímidamente transmitíamos sobre esto, ¿no? Como los movimientos sociales y políticos, por ejemplo, los movimientos feministas en otros países, como el caso argentino, tomaron el fútbol femenino como un lugar icónico para hablar también de la igualdad de las mujeres, ¿no? Entonces la selección argentina de fútbol fue como muy mirada, muy acompañada por esos colectivos. En Uruguay todavía no tenemos ese vínculo tan consolidado, pero bueno, son espacios de mucha visibilización, ¿no? Porque el deporte aparece en los medios, aparece en la tele, y cuando se dicen cosas a través de ese lugar, bueno, llegan a muchas personas. Y ves como usted diría que conocer a cualquier lado, ¿por qué no puedo nombrar esto específico? Porque es muy poco. ¿Y alguna política deportiva de género que vos nos puedas decir, bueno, esta fue exitosa? ¿Tenés algún ejemplo para darnos? Igual no hay. No. Política no. Sí recuerdo, y lo nombraba, en los últimos 5 años del gobierno del Frente Amplio, cuando se crea la Secretaría Nacional del Deporte y se organiza el Plan Nacional Integrado de Deporte, ahí apareció una política específica para apoyar a deportes que se llamaban deportes femeninos, ¿no? Y ahí lo que hizo fue pagar algunos intercambios con personas de otros países que venían a formar, a Uruguay, y se pagaron, por ejemplo, viajes a torneos internacionales. Lo que pasa es que también acá hay una cuestión es que el deporte hoy en día se gestiona a nivel privado, se gestionan las federaciones. Tenemos la idea de que las federaciones son entidades públicas, porque de hecho la mayoría de ellas funcionan en espacios cedidos, espacios públicos cedidos por lo que antes era el Ministerio de Deporte, que es la Secretaría, y también porque al representar en Uruguay los atletas y atletas que van a los torneos internacionales parece que traen entidades públicas, pero no las hay, no lo son. Las federaciones son un conjunto de clubes que pagan una afiliación, pueden pagar una afiliación. Ahora es por la ley de deporte, además no tienen determinada personalidad jurídica, pueden participar de las federaciones, y ahí se deciden las cosas internamente. Lo que hace la Secretaría Nacional del Deporte es ofrecer determinados financiamientos específicos. Lo que pasa es que la contrapartida es poco, lo que exige a cambio es poco. Por ejemplo, no sé, si la federación tal quiere pagar un viaje a tal lado para la representación nacional o el sudamericano, lo puede pedir la Secretaría Nacional del Deporte y en general se financia. En ningún momento la Secretaría le dice a ese lugar, bueno, pero ¿cuántas personas tenés en tu comisión de ¿cuántas mujeres tenés gestionando? ¿Cuántos apoyos de todo esto que te estás pidiendo le estás dando a deportes mujeres o a deportes en formación? Esas cosas no pasan. Entonces ahí también tenemos un cortocircuito que hay que mejorar entre el vínculo entre las federaciones y la política nacional.
Vale, la lucha de la igualdad o para el avance del deporte del género, creo que la que ha tenido más visibilización ha sido la del fútbol, ¿no? ¿Qué te deja a vos eso o qué postura tenés ante la lucha de ir del lugar? ¿La política te parece que las apoya? ¿Qué necesitaría para poder avanzar? Sí, nosotros en realidad, o sea, yo hace 5 años que estuve en el nacional y que en una lucha tengo 20 años y sé que alguien viene creciendo un montón y si me hace medio se va a hacer una radicalmente distinta. Y siento que, no sé si a nivel político pasa que siento que es desde mucho más arriba que necesitamos el apoyo, que aprovechando la instancia de televisación, como habíamos comentado, que nos aprovechamos para sentarnos, para que se note que estamos en protesta, que las funciones hay clubes son un desastre. Muy pocos son los que pagan, la mayoría van por amor al deporte, por amor al fútbol. Y nada, en realidad, como aprovechando las mismas instancias o sacar pancartas, protestando unos cuantos complejos para poder dar nuestros espacios y jugar en los estadios correspondientes de cada club. Es una lucha que se viene hace años y creo que se está consiguiendo ahora, pero falta con todo. ¿Qué cambios te gustaría ver en la organización como que te parece que serían productivos para el apoyo y para mejorar la igualdad? Es muy global, sí, es todo. Falta todo, en realidad. Y si bien hay clubes como Nacional, Peñarol son un poco los que en realidad le dan las condiciones para poder entrenar y que son como los más completos, hay cuadros que, o sea, no tienen nada, no tienen ni siquiera a quién dirigirse. Por ejemplo, ahora el término argentino, Canarias, jugadores de la vez, que tienen que viajar por casi todos los partidos, pero no han ganado, y no tienen ni cómo soportar esos viajes, porque es muchísimo. Claro, o sea, no hay organización, o sea, más allá de los clubes grandes que tienen la oportunidad de hacerlo, hay un montón de clubes que no hay organización, no hay estructura, no hay nada para poder desarrollar el fútbol femenino. Sí, es eso. Martina, ¿qué cambios crees que son necesarios urgentes para la igualdad de género en el deporte? Bueno, creo que primero que nada nos debemos algunos espacios de información. Este es un espacio ideal en el sentido de que primero saber qué es lo que está pasando, un diagnóstico, digamos, real, porque también todo lo que hablamos ha sido en base a experiencias, a encontrarnos y charlar. Creo que ahí hay primero que nada la necesidad de un diagnóstico. Después creo que hay una cuestión que tiene que ver con la formación, ya lo decía antes, que por un lado la formación de entrenadores, entrenadoras, pero también la formación de dirigentes, de juezas, de jueces, para por lo menos desnaturalizar algunos vicios y mecanismos que tenemos dados en el deporte. El deporte tiene como su esfera moral y jurídica propia. Entonces, lo que en algunos lados podemos considerar que es violento o que está mal o que es una actitud incorrecta, sancionatoria, en el deporte no. Incluso el trato que hacemos en relación a los cuerpos, a cómo nos hablamos, a qué cosas nos parece que está bien decir sobre la otra persona en el ámbito deportivo, que si lo comparamos con un ámbito educativo formal, seguro nos llamará la atención. Gestos que suceden, frases, ¿no? Por ejemplo, si no duele no sirve, es una frase icónica del deporte, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué lugar le damos al dolor, al sufrimiento de la otra persona? Los estándares morales del deporte son esto, el sacrificio, que las cosas para que sean posibles hay que darlo todo, sacrificarse, pasar por todo lo que haya que pasar, como que la medalla justifica todo el proceso, ¿no? Entonces, ahí hay como unas discusiones que seguro, cambios culturales que tenemos que darnos en el deporte. Porque ahí es cuando aparece, ¿no?
la homofobia, el sexismo, la gordofobia, el racismo, aparecen un montón de prácticas súper violentas que lo que hacen es expulsar gente del deporte y van a generar una élite que cada vez es más pequeñita, que en realidad son las personas que sobreviven a ese discurso por ostentar identidades hegemónicas o por simplemente por tener la firmeza, no sé, la tolerancia a toda esa violencia. Entonces ahí hay como una cuestión que tiene que ver con la transformación de la cultura deportiva. Y bueno, después seguro hay cambios en términos de números estadísticos que son necesarios, ¿no? No puede seguir pasando que nos alegremos de que en un juego olímpico haya paridad. Es decir, obvio, no sé, no me parece, a mí no me parece ninguna novedad, no me debería parecer una novedad. Y eso en Uruguay, si pasamos a escala uruguaya, tenemos muchos menos números sobre esto, ¿no? Es difícil medirlo, además, porque contamos como deporte internacional, que no. Pero ahí seguro hay unos cambios a hacer en cuanto a las exigencias que le hacemos al deporte, ¿no? En nuestro país dependemos mucho de las políticas de Estado de cosas, dependemos de los comodatos para acceder a espacios deportivos, dependemos de las políticas municipales, dependemos de muchas cosas para que el deporte suceda. Bueno, ¿qué el Estado le exige en contraparte a los clubes, a las federaciones, a los espectáculos deportivos? Bueno, ahí es donde podemos incidir y decir, bueno, a cambio de prestarte la canchita del barrio, no sé qué, para el club, no sé cuánto, el municipio te exige que tiene que jugar en la ciudadanía. Que tiene que haber niños y niñas de todas las edades, o una franja etaria amplia, por ejemplo. Que tiene que poder incluirse personas de diferentes identidades. Que la persona que está a cargo tiene que estar formada. Que la persona que está a cargo de esa actividad de fútbol no puede ser un padre, una madre que sabe algo de fútbol, o que piensa que sabe algo de fútbol, que es alguien formado, que haya estudiado para la formación del deporte. Entonces, esas exigencias, ¿no? Son cosas que seguro tenemos que empezar a poner sobre la mesa para administrar el deporte, ¿no? Flo, ¿hay algún tema relacionado a la igualdad de género en el deporte que te parezca que no se discute lo suficiente, que no se da el espacio de debate, que no se habla? No sé si ahora se me viene algún tema así como puntual, pero también escuchando un poco, es como raro, ¿no? Como que por un lado tendría que ser, ahí va, te doy una cancha a cambio de que sea visto cuando sería como claro, o sea, no debería ser una condición, o sea, es como que estamos a veces siento discutiendo cosas ya deberían estar un poquito en el pasado o referido a también ese tipo de situaciones de violencia que creo que nosotras mismas también por momentos hemos naturalizado. No sé, porque si me voy un poquito para atrás y me pongo a pensar de repente en alguna frase que algún entrenador le haya dicho a sus dirigidos varones, niños, y son más lento que mi abuela. Y quizás nosotros desde algún lado, o sea, como mujer también, pienso mi abuela será rápido o no, pero nunca escuchaste que sos más lento que mi abuelo. Y así miles de más que se nos pueden ir ocurriendo a cada uno. Entonces, ya desde ese lado hasta nosotras hemos sido como formadas de ese lado y lo hemos naturalizado y tomado capaz que como un chiste o hasta lo podemos haber dicho hasta en el momento que empezás a pensar y dices, pero pará, o sea, esto está mal, o sea, no lo podemos estar haciendo de ese lado. O ya quiero creer que hoy por hoy no pasa, pero también el hecho de ser humana jugar como niña o ese tipo de cosas, Bueno, pasa. bueno, o al revés, o el elogio de esta árbitra. Pero digo, claro, es como algo que realmente, o sea, en pleno 2024 estamos discutiendo de si tiene que ser mixto o no, o el lugar que tiene que tener una mujer, cuando creo que hay cosas como mucho más importantes en las que podríamos estar avanzando, pero que todavía evidentemente sigue siendo necesario, bueno, invitar al colectivo a reflexionar sobre cómo se hacen determinadas prácticas. Entonces, también con lo que hablaron un poco antes, o sea, ya llega un punto que es imprescindible que haya políticas que apunten a la igualdad de género, porque de repente por sí mismo no pasa, pero porque además todo el tiempo, a ver, en el deporte que es competitivo, pero no solo el deporte, o sea, la sociedad es competitiva.
todo el tiempo. Entonces, si lo van a discutir en una federación a la que pertenecen los clubes, y los clubes van a discutir sobre qué es lo mejor o lo peor para el básquetbol, donde hay clubes que ni siquiera tienen un básquetbol femenino, o sea, cada uno en ese espacio lo discute desde lo que está necesitando y no desde qué es lo mejor para el básquetbol femenino como producto. Entonces ahí es donde me parece que todavía estamos como un poquito atrás, siguiendo discutiendo cosas como más chiquitas, cuando necesitamos mejorar el producto. Después vemos quién o cuál es mejor, es lo de menos, cuando todavía estamos tan a matar. Entonces creo que como que se nos va un poquito más a discutir desde otro lado o a ver dónde puedo sacar una pequeña ventaja, cuando realmente el producto todavía no está consolidado como para ver después el chiquitaje. Marga, hacemos la última pregunta de ustedes. Si vos mirás para atrás en el tiempo y te parás hoy, ¿te parece que realmente el género, el deporte de género femenino ha avanzado, ha conseguido tener un apoyo real o en realidad tenemos como empujes de apoyo porque, bueno, la sociedad de alguna forma nos exige que tenemos que promover el femenino, entonces, bueno, damos algunas señales como que estamos promoviendo y cuando se saca un poco el foco, vuelve otra vez atrás y volvemos a exigir lo mismo y volvemos a contentarnos por esos pequeños apoyos que nos van dando. Bueno, fuiste muy clara, casi que no tengo nada para decirte porque lo que tú dijiste es exactamente así. Es decir, no hay avances serios. Yo lo que propondría, si hoy me preguntaran, si estuviera en el gobierno, me preguntaran, yo propondría más Martina. Es decir, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que sean investigadores serios, que realmente pongan el énfasis donde hay que ponerlo y no con intereses propios, porque ese es el problema mayor. Pero desde el baby fútbol, si nos ponemos a mirar los partidos de baby fútbol, a los padres queriendo que ese hijo sea, no sé, Cavani, Suárez, y quiere que lo sea, entonces, digamos, aplastando al otro, ¿verdad? Y eso es lo que no está bien. Se avanzó mucho, perdón, porque al final me fui por la rama y no te dije, se avanzó mucho, sí, pero así, a tramos cortos que a la larga no dejan nada. Entonces, sí, las mujeres hemos hecho grandes esfuerzos y hemos logrado un montón de cosas. Acá tenemos basquetbolistas, futbolistas. El fútbol debe haber sido uno de los deportes que más la tuvo que pelear, porque el fútbol es de hombres, de machos. Entonces digo, el atletismo tiene sus virtudes al respecto porque, claro, es menos masculino, tiene mucho más paridad. Digamos, hoy estamos viendo con Verónica que las mujeres están corriendo abajo de 11, 10.89 fue, y los varones el 9.89, es decir, es un segundo de diferencia entre las mujeres y los varones. Hay como mayor paridad. Y esto estamos hablando de Juegos Olímpicos, ¿no? Pero siempre que va a haber un deporte, ponerle en la calle, que estén corriendo, o en la pista, que estén haciendo una cantidad de otras actividades que no es solo correr, siempre es 1/3 de mujeres y 2/3 de hombres. Siempre. No hay posibilidades de que haya paridad en cuanto a la cantidad. Y eso viene arrastrando desde tiempos inmemoriales. La mujer no participaba en el deporte y hoy día podemos decir que sí, que participa activamente, ¿verdad? Entonces, eso es gracias a la voluntad de las personas. Gracias a la lucha de las mujeres, pero no por políticas de género. Pero eso era lo que justo iba a decir, no porque te impulsaran desde, digamos, las instituciones gubernamentales, no es así. A impulso personal. Y bueno, como se destacan, como nos destacamos, ahí te dan el lugarcito que agarraste porchazos y pudiste meterse así como.
Claro, nosotros siempre, con las árbitras, siempre hablamos que una árbitra mujer tiene que mostrar 3 veces lo que el hombre tiene que mostrar una vez para que te den ese lugar. O media vez. Sí, sí. O no demostrar que tiene el lugar igual, pero es así. Sí, siempre van a elegir, además son, como tienen más autoridad ante los demás. Bueno, los Juegos Olímpicos están participando la misma cantidad de selecciones masculinas que femeninas y hay 40 árbitros y solo 3 mujeres Bueno, en el básquetbol. Entonces, y en realidad no hay duda de que los partidos masculinos son arbitrados por hombres, pero los partidos femeninos son arbitrados por hombres y capaz que hay una mujer en la terna. en un papel secundario, si es posible. A nosotras, la primera terna femenina que hicimos, nos dieron diplomas. O sea, nos dieron diplomas y yo nos miraba y yo decía, bueno, muchas gracias, pero no entiendo qué es el diploma. O sea, y era porque era la primera terna femenina que dirigía un partido masculino. O sea, un diploma de que eso era, que cometieron una locura de tener 3 mujeres juntas. O sea, y pasó hace poquito. O sea, no es que hace 15 años y la gente se asombraba, no. Hace 2 años era todo un asombro que 3 mujeres pudieran estar al mando de un partido de hombres. Pero también ustedes. Bueno, muchas gracias. Rosadas. Muchas gracias, mujeres, por estar acá, por compartir con nosotros esta mesa. Y ahora, bueno, no sé si del público quieren hacer alguna pregunta a las mujeres que tenemos acá con experiencia de trayectoria de historia. Bueno, la uno. Todos, ¿no? Yo quiero compartir una experiencia. Gracias. Soy docente, no soy deportista, soy profesora de literatura y de teatro. Y en el colegio que trabajo se está tratando de hacer una experiencia en el europeo más largo de intentar traer un ratito de deporte, 15 minutos, ¿no? Entonces instalan las redes para el fútbol, no sé qué, y es un patio gigantesco. Y cuando salgo al recreo, todos los que están jugando son varones. No hay una sola mujer jugando a nada. Entonces me interpreto con respecto a esto de la motivación, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las chicas tomen el patio? Y como no soy deportista, les pregunto a ustedes qué les pasaba con respecto a esto, o en las escuelas o en los liceos, que me imagino que también querrían tomar el patio para jugar y divertirse. Bueno, ¿qué es lo que les pasa, no? Es que ellos tienen esa fuerza, los adolescentes varones, o esa libertad de tomar el espacio, y lo acaparan todo, y ya, no sé, se atrevieran. La dirección del colegio estaba preguntando cómo motivar a salir del patio. Primero se van a pasar ustedes. Bueno, primero creo que habría que ir preguntar a esas niñas que salen al patio pero no hacen deporte, cuáles son sus intereses y sus necesidades. Es que porque quizás no sea una opción para ellos el deporte, que también es súper válido. Y si no, bueno, en caso de que sí el deporte sea una opción, ¿qué es lo que está pasando para que no se integren? Si es un tema que se están sintiendo excluidas por los varones, o si quizá, bueno, dentro de ese patio y dentro de ese recreo pueda haber como algún espacio, no quizá que sea exclusivo, pero sí generar, no sé, consignas o cosas dentro del recreo que las pueda hacer participar si es que realmente tienen ganas y quizá no lo hacen por miedo o algo. Pero bueno, creo que está bueno también lo que traes, incluso desde el lado de romper con eso. Nosotras, a modo chiste, a modo en serio, con una entrenadora también del club, le sugeríamos a los padres de las niñas que les regalaran pelotas. ¿Qué le puedo regalar a la niña? ¿La pelota? O sea, rompamos porque la pelota es para uno y a la nena otra cosa, porque también, y eso sí, quizás nos haya más pasado cuando jugábamos con pelotas nosotros en nuestra
jugando al cordón. O bueno, tildarte de una cosa u otra justamente por eso. Entonces, no sé si era total, pero puntualmente con lo que se habría que ver, bueno, por qué realmente esas niñas no están participando, porque bueno, también puede ser válido que no les interese, como hay niños que no les interesa el deporte, pero bueno, en caso de que les interese, si es que se están sintiendo excluidas por quienes lo practican, ya sea por una diferencia física o por una diferencia también de experiencia previa, porque cuando uno todavía no tiene de repente tanta experiencia, se siente en desventaja, ¿no? Porque el deporte amplía la brecha entre los que ya saben jugar y monopolizan por un lado y los que todavía no. O sea, en el deporte está súper explícito eso. Y si no, bueno, generar ciertas situaciones dentro del propio patio, dentro del propio recreo o consignas que involucren a todos para, bueno, tratar de resolver esa duda de que si los que no están participando es porque no les gusta o porque realmente se están sintiendo excluidos de ese recreo, que en vez de ser tan libre, sea libre bajo ciertas consignas apuntadas a la inclusión y la participación, porque siempre la consigna, cuando nosotros la ponemos, tiene un objetivo, ¿no? Entonces puede ser que si el recreo o la práctica sea libre, pero con consignas orientadas hacia la inclusión, en este caso, que es lo que nos está pasando. Hola, buenas tardes. Tatiana es mi nombre, actual futbolista, trabajadora y eterna estudiante. Primero que nada decirle que no saben lo conmovedor que es para mí este tipo de instancias de formación y nada, como futbolista desde los 5 años, respondiendo a tu pregunta, era ser la elegida dentro de mis compañeras mujeres, era la que siempre los varones querían para que estuviera en su equipo. Y era toda una dificultad también en mi clase con mis compañeras mujeres, niñas, porque muchas veces no compartíamos eso, los mismos intereses, no queríamos jugar a las mismas cosas, yo no quería ser la madre, no quería ser la princesa. Y bueno, era como que me sentía más cómoda con los varones porque mi vida era el fútbol y mi vida sigue siendo el fútbol. Y bueno, también contarles que actualmente milito en la Mutual, que hoy iba a venir Katia y nada, lamento haber llegado tarde y no haber podido integrar ese panel porque creo que las futbolistas organizadas tenemos mucho para contar, mucho para decir y creo que lo estamos logrando. Y bueno, en cuanto me quedó resonando la pregunta en cuanto a los cambios organizativos que planteaban y cómo puede incidir quizás el Estado ahí, creo que es fundamental que las instituciones, los clubes empiecen a reconocernos como deportistas de los clubes, a incluirnos dentro de las planificaciones deportivas de los clubes, porque todo el tiempo está sobre la mesa de que no hay recursos, de que no hay plata, de que el fútbol femenino no genera nada y muchas veces, en la mayoría de los casos, los recursos económicos a veces están, las infraestructuras están, pero es un tema de gestión y de voluntad política de las personas que están a cargo de los clubes para que nos incluyan en las planificaciones de los clubes para poder hacer uso de las instalaciones para entrenar, para jugar los partidos. Hay una demanda enorme de mujeres que queremos jugar al fútbol, lo exigimos, logramos tener un torneo el año pasado en AUR con mayor cantidad de partidos y parece que fuimos unas locas porque exigimos tanto y logramos de que no había estadios y no había jueces para cubrir la demanda. Entonces este año tuvieron que cortar el campeonato porque es demasiada la demanda que hay, que bueno, no hay forma de que la puedan cubrir porque no hay canchas para jugar. Y en realidad pasa un poco eso, de que las canchas están, pero siempre la prioridad está para la primera masculino y para todas las categorías juveniles, hasta de un juvenil varón de 14 años, y no para una mujer que entrena a la misma exigencia que un varón de primera división que recibe un salario y nosotras ni siquiera un viaje. Y bueno, después en cuanto a la pregunta del Estado, y bueno, el Estado a nivel descentralizado, la Intendencia, hay un sinfín de predios que la Intendencia o el Estado cede a los clubes y creo que cuando se negocian los acuerdos de uso de determinada cantidad de tiempo para ese espacio,
estaría bueno que nosotros podamos incidir y que nos incluyan ahí, y eso de que haya una regulación y que si voy a ceder el predio para el club, tiene que tener la categoría femenina tanta cantidad de horas para poder hacer uso del espacio, al igual que lo tiene la categoría de varones. Eso y un sinfín de cosas más que bueno que estamos intentando de plasmar con las compañeras que estamos poniendo el pienso en ese espacio de la mutual y nada, que estamos como construyendo nuestra identidad también y nada, dando como, si bien hace mucho tiempo que vienen como militando y trabajando en esto muchas compañeras, creo que estamos en un buen momento y que se han logrado en los últimos años unas cuantas medidas que han tomado gran impacto y que nada, que estamos mal pero que vamos bien. Muchas gracias. Hoy me preguntaba qué hitos o qué cosas han cambiado o han mejorado la situación de las mujeres. Increíblemente, una de las cosas de la que acuerdo conmigo que más movieron el escenario del fútbol femenino en Uruguay es cuando la Conmebol le exige al club de primera división tener jugadores femeninos. Ahí comenzaron a aparecer los jugadores femeninos. Cuando la Conmebol tuvo una reglamentación, o sea, llegamos más tarde que la Conmebol, estamos en el horno, en términos de conservadurismo, ¿no? O sea, y espero contar una anécdota que no tiene un montón, no es mía, pero la voy a contar. Cuando se hicieron los primeros contratos de televisación del fútbol femenino que empezó a pasar por AUF TV, creo que los jugadores, cuando incluso hicieron la mutual y todo, se organizaron por el tema de, sobre todo, los contratos y los pagos a cambio de los derechos de imagen. Con las jugadoras lo que se negoció fueron 6 operaciones de rodilla. Ese fue el pago que se hizo por los contratos que firmaron. 6 operaciones en total para todas las jugadoras, ¿no? 6 operaciones de rodilla. Lo que, perdón, el pago es... Para todo el fútbol femenino, ¿no? Que hay rotura de rodillas todo el tiempo. Porque además la rotura de rodillas las jugadoras es bastante más común porque los cachos no juegan, son una porquería, porque a veces no consiguen zapatos de fútbol porque no hay talle, porque los talles son para zapatos de varones, entonces se ponen zapatos de niño, que pues más chiquitos. Entonces está las condiciones, preparadores físicos, todo eso son condiciones mucho más vulnerables. Entonces la lesión, ligamento cruzado, menisco y todo, y la cantidad de atleta, digamos, sucede mucho más frecuencia. ¿Alguna pregunta más de...? Hola, buenas tardes. Apagado. ¿Cómo? La tecnología. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí. ¿Solo me hizo? Ese botón, ahí está. Hola, probando. Igual que escuchan. ¿Se habla fuerte? ¿Cómo que no? ¿Está el aire? Hola, ahora sí. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Carla, llegué tarde, pero primero felicitar por estas instancias que me parece que está bueno y estaría bueno que puedan incluirlas más y que sigan dando. Yo intervenir porque Tatiana me recordó algo. Yo soy psicóloga y estoy haciendo una investigación sobre deporte, mujeres y la opción laboral, como deportistas con opción laboral. Y algunas de las cosas que me decían en una de las entrevistas justamente fue lo que dijiste vos, que nadie nos consulta a nosotras y nosotros en general, ¿no? Hombres y mujeres que somos quienes practicamos los deportes, qué es lo que pensamos, ¿no? Como para organizar el de todo, ¿no? O sea, tanto de fútbol, como de handball, como de vóley, de todas las entrevistas de básquet también, que nadie nos consulta a nosotros qué pensamos, qué es lo que necesitamos. Entonces hay un poco de eso también, ¿no? Que dice los señores gordos que son los que deciden y que quizás nunca practicaron el deporte y están resolviendo y decidiendo por nosotros, ¿no? Y lo otro que tú que comentaste, yo tengo algunas pacientes adolescentes y hablando del deporte en el recreo me comentaban, por ejemplo, que el fútbol está prohibido, casi todas las que dicen en la escuela, porque los varones tiran la pelota cuando se queda, romper esto, romper el otro. Pero ahora fue como, no sé si es algo que se está dando en las escuelas, pero coincidentemente todas las que tengo tuvieron alguna actividad particular de deporte que practican el handball, que eran clases de deportes, de handball, vóley, básquet, otra cosa que no fuera fútbol, y estaban como entusiasmados. Entonces,
quizás también capaz ahí también preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? O como decías tú, ¿no? ¿Qué es lo que interés tienen? ¿Qué les gustaría hacer? Y poder proponer otras actividades que no sea fútbol, por ejemplo, ¿no? Porque además ahí, si bien ahora en baby fútbol también hay más niñas practicando, no sé, la mayoría de los varones de este país en algún momento pasaron por baby fútbol. Entonces está como esa costumbre. Y también coincido contigo que hay que regalar pelotas a las niñas y niños desde muy chiquitos. Yo a mis 2 hijos, que me hija y mi hijo, a los 2 les regalé pelotas. O sea, coincido. Más allá del deporte, por una cuestión motriz también es importante. Entonces coincido contigo que el regalo tiene que ser una pelota. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más, algún intercambio que quieran compartir del público, de los que están asistiendo. Buenas, primero felicitar y agradecer por esta instancia, fue muy nutritiva por muchos aspectos, sobre todo el acercamiento de atletas y sus experiencias siempre dan como un plus, más allá de tener lo académico, que a veces podemos llegar como soy estudiante de educación física, entonces me acerco más al lado de la academia y tener la mirada de los jugadores ahí presente, incluso con la historia y la experiencia, también va mucho para seguir creciendo. Nada, me quedo con muchos puntos para resolver y seguir leyendo y investigando, es algo que se tiene que seguir construyendo. Entiendo el deporte como un espacio único que genera como una cultura interna y un reflejo de la cultura social también, ¿no? Las cosas que pasan dentro del deporte es un reflejo de lo que tenemos en las relaciones sociales y las diferencias de desigualdades de género es nada, lo que vemos cotidianamente en otros espacios también que capaz que no se regularizan, no se ve en el deporte y en otros lados, básicamente. Me quedo con varias cosas, pero no sé muy bien cómo formular la pregunta, pero entiendo como esta diferencia del deporte como ese reflejo también mercantil y esa cosa más de construcción de los cuerpos que hoy tenemos como llegado a la privatización, ¿no? Esto que traía de las federaciones que en realidad son clubes deportivos privados, la posibilidad de acceder a esos espacios deportivos que pagan un club, y entiendo que son un poco los espacios que en Montevideo se han generado más, pero son un poco los espacios públicos gratuitos que personas, poblaciones de diferente ingreso económico puedan acceder a poder formarse como deportistas. Y nada, la pregunta va un poco a las políticas nacionales y cómo podemos hacer que en realidad tengamos una política nacional y que no sean las políticas privadas, de clubes privados, quienes en realidad terminen gobernando lo macro. Martín. Lo primero que están los estudiantes de televisión. Por suerte estamos cambiando mucho nuestro perfil. Gracias, Rob. Hay una cosa que pasa en Uruguay que yo creo que es histórico. Hay una cantidad de deportistas que hay en el interior. Cuando vemos la representación en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, en los últimos Juegos sobre el Sur, que van muchísimos jóvenes de Uruguay a competir, hay una representación enorme de deportistas del interior. Y eso no es casual, no es que en el interior la gente sea mejor para el deporte, ¿no? Es que el interior tiene una presencia enorme en las plazas de deporte y las competencias. El sistema estatal está más presente en ese sentido. No sé si es por. Creo que tiene una cuestión de escalas, digamos, ¿no? La presidencialidad del gobierno departamental en relación a la población, realmente es una escala que no puede ser un gobierno departamental y no tener. Esa diferencia poblacional es como difícil, ¿no? Pero es real que hay muchas, bueno, yo creo que Maldonado, por ejemplo, y la presencia ahí de espacios deportivos en donde no hay una diferenciación bueno, la Secretaría de Deporte está dividida entre deporte federativo y deporte comunitario, ¿no? Entonces en realidad el deporte que se hace en la comunidad o en los barrios, el deporte que incluso apoya el Estado, es un deporte social. El deporte alto nivel está como ya asumimos que es para lo privado. Y en las tendencias del interior, esto es muy distinto. Se le paga a profesores y profesoras que están a cargo de planteles de natación, de atletismo, de muchos deportes
que entrenan alto rendimiento. Y ahí hay algunas cosas que también es como pensar en la historia de nuestro país. Esto de pensar que bueno, el Estado se hace cargo del deporte social y el deporte para todo el mundo y dejamos que los privados se hagan cargo del deporte de alto nivel. Es cuando pasan cosas que pasan en el deporte de alto nivel, ¿no? Porque no las regulamos. Y aparte que se vuelven inaccesibles, se vuelven peligrosas. Entonces creo que hay algo a pensar, hay algo a indicar. No porque el modelo de gestión deportiva, pero los gobiernos interior que son bastante complicados y discutibles, sean de todo buenos, pero sí en la cuestión de la escala, ¿no? De la presencia de espacios deportivos. Acá en Montevideo podemos pensar en ejemplos de salud, ¿no? Como políticas de intervención barrial, funciona muy bien esa salud, ¿no? Siempre nombramos cuando hablamos de políticas exitosas, pero yo creo que sin caer en la reiteración, espacios así funcionan. Y no solo funcionan porque pusiste un complejo deportivo dentro de un barrio, que esté accesible a lo que igual además es caro y inaccesible. No solo por eso, sino porque cómo se piensa, nosotros que trabajan en esa salud, cómo dialogan con el espacio barrial, ¿no? Me parece que también está bueno seguir pensando. El reconocimiento es muy importante, el reconocimiento en el interior, el reconocimiento de la persona que está representando a su departamento. Hoy miraba en Facebook y en Vergara hay un cartel enorme de grandes dimensiones donde dice: de acá salió un olímpico, y es el ciclista. Y digo, eso los deja con un orgullo, digo, porque también está eso, la pasión por el deporte y ese reconocimiento que lográs en tu pueblo, en tu lugar de origen, ¿verdad? Y ese orgullo de representar. Montevideo tiene como más diluido eso, y es cierto que el Sacude es una gran experiencia, que también lo que hizo fue que ese barrio se viera como visto desde otros lo vieran a ellos, digamos, como buenos, como buena experiencia, como buenos representantes del barrio. Y eso es un orgullo que es difícil. Hay que conseguir buenos docentes también, ¿no? Eso es otra cosa, te dejamos esa tarea en tus manos. ¿Alguna otra pregunta, algo que quieran compartir? Solo a modo de reflexión, soy de Florida, de un pueblo de Casupá, y bueno, hice baby fútbol allá en el pueblo, también como mujer. Que soy del interior, soy de Florida, de Casupá, un pueblo de 3.000 personas, y que hice todo el proceso formativo del fútbol, del baby fútbol allá, y como mujer era la única niña del baby fútbol, que también fue todo un desafío por toda la violencia que vivía por ser niña, de tener entrenadores que me tenían un año entero entrenando y me dejaban en el banco con tan solo 6, 7 años y no me ponía ni siquiera 2 minutos cuando íbamos perdiendo 8-0 por cuidarme, porque no era un partido para mí y en las prácticas yo demostraba que era una más. Y bueno, pienso que también en el exterior lo que pasa mucho es que no hay la diversidad que hay acá en Montevideo como para poder elegir hacer otra cosa que no sea el deporte o clase de guitarra. Entonces, como que eso también como que te arraiga pila al pueblo, o sea, como que te une, y que pienso que también el deporte y el fútbol es una organización colectiva por excelencia, y que eso que organiza a las personas por un fin común que es el fútbol, y que bueno, que en el interior pasa más de que es mucho más accesible en el lugar de Montevideo, quizás pertenecer al deporte, ser parte del deporte, a un club, porque el financiamiento quizás es como más colectivo, o sea, se hace tortas fritas, se venden entradas, se hacen recaudaciones, y acá eso no se ve tanto como en el interior. Y ahora que ven una cosa. Pasaba la clase de micrófono, por favor. Gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por las intervenciones, pero me estaba aguantando porque yo vengo más de la educación, pero justo nombraron a Sacude, entonces esta es la oportunidad que tengo para preguntarles. No, porque ustedes están hablando del deporte, desde la práctica hasta la política educativa, como el deporte en sí mismo, y después, obviamente, en relación al género, ¿no? Lo que viene sucediendo en el género.
El SACUD es una experiencia, ¿no? De educación, deporte, salud. Hay otra, Flor de Maroña, que es el CRECE, que también está tratando de construirse a nivel barrial, y bueno, ahora aparentemente va a haber una más en el cerro. Pero la pregunta mía va por el lado de pensando que esto es, digamos, la subjetividad la vamos construyendo desde que venimos al mundo, ¿no? Entonces, todos estos patrones sexistas y la reproducción de género, etcétera, vienen desde muy pequeños, y a medida, ustedes comentaban que a medida que aumenta la edad, digamos, eso se va como, en el deporte se va evidenciando porque se va separando lo que es la elite, digamos, ¿no? Porque se siente, pasa todos esos filtros, ¿no? De los otros. Entonces, la pregunta mía va por el lado de que donde nosotros recibimos a las generaciones nuevas masivamente, digamos, es en el sistema educativo. Tenemos educación física, tampoco de hace mucho, ¿no? Porque parecía en los gobiernos frentamplistas que esto se pudo de alguna manera universalizar en términos educativos. Antes dependía de la suerte de cada lugar, ¿no? Si podía pagar un profesor de educación física o no. Sé que la educación física no es el deporte. Entonces ahí viene mi pregunta, digamos, ¿cuándo empiezan las políticas de deporte? Y si ustedes creen que esto, digamos, puede ir atado de alguna forma a donde tenemos todos los chiquillos de pequeños, que es donde tenemos que trabajar, porque la sociedad, digamos, independientemente del lugar, del sistema educativo que tenemos, etcétera, va a seguir reproduciendo estas relaciones de género, ¿no? O las reproduce, digamos, igual. Entonces, digamos, en un lugar donde podemos recibir a todos y trabajar desde pequeños, independientemente de los problemas que tiene el sistema educativo, que podría ser toda otra discusión, y el tiempo que pasa con un maestro, con un profesor, también lo pasa con un profesor de educación física, o podrían pasar con un profesor de música, vinculado al arte. Digamos, ¿ustedes creen que el deporte ahí debería jugar un rol importante o no? ¿O va por otro lado? Digamos, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, la experiencia de... Ahora eso continúa, pero creo que se debilitó, que en un momento empezaron las instituciones educativas a ir a los clubes deportivos de la zona, se hacían convenios, se iba a la piscina, con todo lo que implica, ¿no? El desarrollo de los niños en ese sentido. No me quiero entender la explicación porque me gustaría que me contaran eso, en qué momento, digamos, uno empieza a pensar en la vida, ¿no? En los chiquines, la política deportiva, y si puede estar atado o no a este lugar que ya aprovechamos que va todo, ¿no? Gracias. Bueno, capaz que Flor, que es deportista y profe también. No sé, tiene niños y yo creo que sí, que debería partir desde la educación. Hoy más temprano hablábamos de unos años atrás como la escuela que ofrecía un deporte para los varones y otro deporte para las chicas. Creo que eso es algo que hoy ya ha cambiado, pero creo que desde la clase de educación física en sí también podemos incidir en todas estas cuestiones que tienen que ver con el género, y no solo lo que tiene que ver con el género, sino un millón de situaciones más que hay de discriminación y de violencia que pasan dentro de lo curricular, y que en la propia clase de educación física, con las consignas, con cómo sea esa clase, nosotros podemos tener esa incidencia. Para mí lo importante o cómo deberíamos nosotros enfocar la clase es partiendo de que el centro de la clase es el niño y no la clase es el docente, o no trabajar con más chicos es usado como un trampolín para que después me pasen a primera división, sino que a la hora de trabajar con niños, bueno, el centro del proceso es el niño, y cada niño tiene distintos intereses, distintas necesidades, distintos gustos, distintos niveles de experiencia, y bueno, cómo hacer nosotros en nuestra clase, y ahí me voy un poco más de cabeza en lo que tiene que ver con el rol docente o con la formación, de bueno, cómo hacemos una clase de educación física en la que estén todos integrados, y no una clase solamente destinada para unos o para otros, independientemente de esas necesidades o de esos distintos niveles que están dentro de la clase. Y después, bueno, creo que lo trabajaste ahí un poquito, creo que los clubes también tienen, bueno, zonas de incidencia donde pueden llevar el deporte, ya sea que sea conocido o no, para que lo practiquen, para que lo vean con sus propios docentes, también llevarlos, si es en una escuela que, no sé, no tiene deporte o actividad extracurricular. Lo que pasa es que va muy de la mano con el interés real que tenga ese club de trabajar dentro de su zona de influencia.
Bueno, una consulta que me había quedado también es, entendiendo todo que el deporte también es del principio de la historia gobernado por hombres y menores, y que hemos estado transgrediendo y hemos estado cambiando esa situación. Me pregunto si hay una diferencia encontrada en deportes colectivos con deportes individuales, si en estos casos específicos que vemos en atletismo son, bueno, salieron estos récords, apoyo a estas mujeres que salieron, o si es esos casos particulares, o no sé, hay una diferencia en deportes colectivos y en deportes individuales. Martina creo que tiene mayor información para poder contestarnos. ¿Viste lo que hiciste? No sobre eso si lo hiciste todavía. No sé si hay investigado para hacer esto. Creo que esta que puse yo. Es un error cuando hablamos de deporte intentar dividirlo en características por lo colectivo e individual. Cada deporte tiene sus particularidades, sus términos históricos. Un deporte que puede ser muy inclusivo en una cosa puede ser muy inclusivo en otra. Y traigo el ejemplo del hockey. Igual, el hockey es un deporte que no es género, es súper inclusivo porque es un deporte que no es súper inclusivo. Está súper feminizado. Las mujeres tienen un acceso esperable al hockey. Sin embargo, tiene un acceso muy exclusivo para los varones que juegan hockey, por ejemplo, u otras disidencias, pero además tiene una cuestión de clase. Porque el hockey se juega en los colegios privados, donde las mujeres hacen hockey y los varones hacen rugby. Entonces, cada deporte tiene como sus dinámicas. Hay deportes, como el caso del atletismo, el caso de la natación, que tienen como esta cuestión más quizás transversal en términos de esto de acceso a mujeres y varones, sin embargo son sumamente discriminadores en relación a las diversidades sexuales. La natación, por ejemplo, tiene una cuestión muy puntual que tiene que ver con los vestuarios y el lugar del cuerpo en la piscina, ¿no? El lugar de la exposición del cuerpo en la piscina. Entonces, una identidad trans en la piscina en general se siente incluida, porque hay un montón de discursos que son discriminatorios, entonces aparecen las ideas de ¿qué vestuario va? Yo no me siento cómoda, no me siento cómodo, entonces suelen ser muy discriminatorios en esa dinámica. El atletismo también por cómo mide las performances deportivas, ¿no? Esto contaba hoy de la medición de los nanomoles de testosterona en sangre. Hace unos años pasó el caso de Caster Semenya, que también es una corredora que tiene hiperandrogenismo. Entonces, cuando se le va a hacer el test de comprobación de género, su testosterona en sangre da más de 0,4 nanomoles que esperado. Entonces la sancionan. Ella dice: no, pero yo no consumí nada, yo nací mujer, mi papá y mi mamá un hombre y mujer, y yo me siento así, no me hice trampa. Y sin embargo, la IAF, que es una Federación Internacional de Atletismo, la sancionó con todo, le sacó todas las medallas, y recién ahora se terminó de dividir en justicia eso. Entonces hay deportes que por un lado pueden ser muy inclusivos y por otro lado muy exclusivos. Y ahí depende mucho, y también depende cómo cada cultura incorpora la práctica deportiva. Hay una cosa que se dice mucho en la teoría del entrenamiento, que para mí es una de las prácticas más racistas del mundo moderno. Dicen esto de que los atletas afrodescendientes somos rápidos, porque la conformación genética de los músculos de las personas afrodescendientes tiene mayor número de fibras rápidas. Eso creo que se sigue diciendo hasta el día de hoy. Cuando yo estudié seguro, y eso, yo les escuchaba a Rita Segato decir esto, ¿no? Es un nivel de racismo tan fuerte, comparable al nazismo. Lo que pasa es que como pasa en el deporte, no nos llama la atención, porque el deporte está es deporte, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar en esos términos de los cuerpos de la gente? Porque aparte, después se hicieron estudios en los que, bueno, se empezó como a construir un poco esa idea, ¿no? Pero entonces ahí aparecen los discursos en los cuales clasificamos cuerpos y decimos: por eso todas las personas de África corren rápido. No, es así. Lo que pasa es que tiene una tradición cultural vinculada al atletismo enorme. Entonces, así como acá todo el mundo juega al fútbol, allá todo el mundo sea. Y allá digo que ustedes la segunda generación espantoso también, porque no en cualquier país de África, entonces, creo que ahí hay que mirar también la apropiación cultural de la práctica deportiva para entender los mecanismos de expresión e inclusión.
Así por favor. Sí, bueno, está bueno. ¿Puedo acotar algo? Sí. Esto que decías del hockey, yo entrevisté a una jugadora de hockey que me decía algo de esto, ¿no? Que bueno, empieza a practicar en un club donde bueno, va gente, van gurisas, ¿no? De diferentes clases sociales. Entonces, por ese lado, bueno, como que es re inclusivo. Pero y el club además tiene todos los materiales, digamos, para que puedan utilizarlos y no se lo tienen que comprar. Pero después cuando tienen que ir a un partido, las canchas son súper lejos, horarios que, o sea, no tienen cómo ir, entonces en realidad luego después se pueden ir a entrenar, pero después la práctica, o sea, ir a competir el fin de semana es complicado, entonces no les ponen ni un ómnibus, ni, o sea, tienen que ir buscándose entre unas y otras cómo hacer para llegar hasta esos lugares que son súper lejos. ¿Algo más? No, primero que nada, agradecerles esta instancia, la verdad que buenísimo toda la participación. Y bueno, un poco pensando en lo que decía la compañera del ICEF, que tenemos que pensar para el futuro gobierno, ¿no? Lo importante que es el deporte en la comunidad, ¿no? Como la Lucina lo dice. Yo estuve en el periodo de FACU, en el programa Preta al Medio, que hicimos del Ministerio del Interior, que juntamos, lo hicimos con Pablo, que estaba en primaria en ese momento, hicimos un proyecto MONIE, miles de chiquilines de contextos concretos, hicimos actividades y utilizamos todos los deportes. Utilizamos desde el básquetbol, el fútbol y el hockey y el rugby también fueron proyectos donde nosotros se instaló una escuela de hockey en el Tres Ombúes, en la plaza Tres Ombúes, se utilizó la escuela que estaba enfrente y se hizo ese dispositivo deportivo que nos resultó muy bueno, es costoso por los materiales, que tiene que conseguir un montón de cosas para poder llevarlo adelante. El rugby también se utilizó y dio sus frutos. Yo también tenía ciertos prejuicios con ese deporte que decían, bueno, son de colegio privado, esto y otro, pero después los chiquilines iban a llevar la tarea, la actividad, tenían un compromiso impresionante y se algo espectacular. No, simplemente agradecerles y lo que es importante para la convivencia, sobre todo para distintos temas que nosotros lo trabajamos desde la convivencia, que el deporte de los referentes, nosotros teníamos, por ejemplo, en un caso, en ese momento Collazo, que era el director olímpico, estuvo trabajando con nosotros, iba a hacer cosas a Colonia, también utilizamos a Débora Rodríguez, que también participó del programa, iba a las escuelas de contexto donde después políticamente tal vez se le pegó porque estaba en el Ministerio del Interior y bueno, todo, pero qué importante que el Estado, el Departamento, el Gobierno utilicen esos deportes porque son realmente referentes para los chiquilines, sobre todo para los chiquilines que a veces no tienen referencia, y ellos son gente que puede motivar. Así que agradecido por venir un sábado a las 4 de la tarde y bueno, gracias. Bueno, creo que vamos llegando al final de la charla. Seguramente seguiríamos debatiendo y compartiendo experiencias de estas características. Ojalá que estas instancias se repliquen por muchos lados más y sean de puntapié para que se den charlas y discusiones y avances en otros ámbitos y en otros lugares. Como les comentaba al principio, Emi está escribiendo y va a salir un artículo en la diaria también de todo esto y de la participación de ellas y todo lo que nos va dejando. Vamos a tratar de plasmar algo para poder presentar y que sea tenido en cuenta para las políticas de deporte de género en los próximos candidatos elegibles al próximo gobierno. Agradecerles a las expositoras por venir, por compartir, por enriquecernos. Agradecerles a todos los que han estado acá participando, escuchando y apoyando. A Siembra, a la Plaza de las Pioneras y a Pablo va a cerrar la charla. Queda grabada la charla en la página de Siembra para poder darla de vuelta, compartirla, reproducirla y darle difusión. Sí, me toca terminar el recreo.
Agradecer a la mesa por sábado tarde estar como planteando estos temas. Lo primero que tenemos que hacer para resolver un problema, no me acuerdo que era un problema, y me parece que hoy quedó bastante claro las diferentes dimensiones de este problema en el campo del deporte, que es donde a veces es más difícil visualizar. Lo segundo, agradecer a la oficina de Deporte y Comunidad, que tiene planteado este tema desde el año pasado. Es decir, viene con la necesidad de que esto se hable, se ponga en el centro de la mesa para poder empezar por lo menos a desatar algunas cuestiones que desde las políticas públicas se pueden acompañar. Hay otras que me parece que son de otros espacios, este puede ser uno. Pero bueno, invitarlas a seguir con este trillo y a seguir insistiendo con este tema. Acá hay puertas y ventanas bien abiertas y interés en que esto trascienda. Así que muchas gracias a todos por un sábado tarde. Gracias.